Bien, buenos días, estimados estudiantes. Espero que hayan pasado un bonito fin de semana. Yo además, ustedes saben que yo soy su profesor del aula, pero también soy alumno, estudiante como ustedes de la Universidad Iberoamérica. Sí, actualmente estoy en el octavo año y hoy día les traigo una clase bien bonita. Vamos a empezar como siempre tomando lista. ¿Me contestan, por favor? Basurto Kendall, Calderón Piguado Enlil, Cedeño Valencia Yolanda, Delgado Lucas Lixi, Delgado Macías Brian, Domínguez Chávez Kaylee, Domínguez Verde Axel, Fernández Zambrano Luis, Honores Farfán Dana, Intero Macías Irina, Macías Mero Tiffany, Macías Salvador Galesca, Macías Sánchez Ixel, Martínez Ceballos Yesli, Mero García Michael, Mero Colima Michael, Moreira Guillén Evelyn, Moisés Zambrano Gilena, Ramírez Alexandra, Rodríguez Bailón Randy, Rosado Domínguez Guadalupe, Valencia Ángela, Valencia Macías Kenia, Vargas Carlos Alfredo, Villa Valencia Elías Antonio. Muy bien, gracias. Bien, chicos, el tema de hoy es un tema bien interesante que hace parte de lo que somos actualmente, hace parte de la historia y de lo que somos ahora, ¿sí? Fue con un comienzo de una conquista, de un descubrimiento del actual continente al cual llamamos América, ¿sí? Aquí tenemos pues la época de la colonia, comprende entre los siglos XV, el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. ¿Sí? Bueno, ustedes cuando escuchan el tema de la conquista, ¿alguien tiene una pequeñita idea de a qué se debe eso? ¿Ustedes qué han escuchado a su corta edad sobre lo que fue la conquista española? ¿Qué les llega a la mente? A ver, diga. Fue cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano. Muy bien. ¿Quién más tiene algo que haya escuchado sobre este tema? A ver, Tita. Que los conquistadores vinieron de España. Ya, muy bien. Que los conquistadores vinieron de España. Bien, para profundizar un poco les voy a poner un video. Quiero que escuchen el video, que lo vean y saquen sus propias conclusiones. Después de la conquista, porque después de la conquista, que fue la llegada, hubo varias etapas hasta el momento actual que estamos viviendo, ¿sí? Entonces es muy interesante este tema. Les voy a poner el video, por favor, pongan mucha atención porque les voy a hacer preguntas y después al final vamos a concluir con una evaluación escrita, ¿sí? Así que pongan mucha atención. Vamos a colocar aquí el video.
A finales del siglo XV, los españoles, liderados por el navegante Cristóbal Colón, navegaron por el Océano Atlántico y consiguieron llegar al continente americano. Aunque la intención original de Colón era atravesar el Océano Atlántico para llegar a la India, realmente lo que logró fue llegar a las tierras de América, un inmenso continente que los europeos no conocían. Luego de este hecho, poco a poco, los grupos españoles se fueron desplazando a las tierras americanas. Ellos se aprovecharon de las enfermedades y atacaron a los pueblos nativos y de las rivalidades que existían entre estos pueblos para establecer su dominio sobre gran parte de este continente. Así, los españoles lograron dominar una buena parte del territorio americano, un dominio que se mantendrá hasta el siglo XIX. Con la conquista española, la vida de los pueblos americanos cambió para siempre. Y es que los españoles llevaron a América nuevas instituciones políticas y también nuevas prácticas económicas. Además, hicieron que los pueblos nativos adoptaran la religión cristiana y la cultura de Europa. Pronto, la cultura de los españoles se fue mezclando con la cultura de los pueblos indígenas y con las tradiciones de los pueblos africanos que fueron llevados a América. Así que, a partir del siglo XVI, en Hispanoamérica, lentamente se irán formando nuevas sociedades, que serán el resultado del intercambio cultural entre españoles, indígenas y africanos. Ahora, veamos cómo fue la organización política, económica y social de los territorios americanos que estuvieron bajo el control de los españoles. Comenzamos con su organización política. La América española estuvo bajo el control del rey de España. Él era la máxima autoridad política de España y de todos los territorios españoles en otros continentes. La monarquía española creó numerosas instituciones políticas con la intención de que éstas les ayudasen a gobernar sus territorios americanos. Una de estas instituciones fue el Consejo de Indias. Este se encargaba de aconsejar al rey sobre cuáles eran las medidas administrativas, legislativas y judiciales más adecuadas para los territorios americanos. Otra importante institución fue la Casa de Contratación. Este organismo se encargaba de regular todas las relaciones comerciales que existían entre Hispanoamérica y España. Pero tanto el Consejo de Indias como la Casa de Contratación estaban ubicados en territorio español. Directamente en las tierras americanas, la principal forma de organización territorial fueron los virreinatos. Estos eran dirigidos por un virrey que se encargaba de gobernar los territorios americanos en nombre de la monarquía española. Entre los siglos XVI y XVII, los dominios españoles en América se dividieron en dos grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, que se extendía por gran parte del norte y el centro de América, y el virreinato del Perú, que se extendía por el sur del continente. Sin embargo, durante el siglo XVIII fueron creados dos nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada, que estaba conformado por los actuales territorios de países como Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador, y el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Otras importantes formas de organización política fueron las gobernaciones y las capitanías generales. Por un lado, las gobernaciones eran gobiernos creados en territorios que ya se habían pacificado. Y por otro lado, las capitanías generales fueron territorios dirigidos por un jefe militar que ejercía el poder civil y judicial en ellos. Las principales capitanías generales de la época colonial fueron la de Santo Domingo, Guatemala, Venezuela y Chile. Por último, no podemos olvidar dos instituciones que tuvieron un papel muy importante en la organización política de la América española. Estas instituciones fueron las reales audiencias y los cabildos. Las reales audiencias eran organismos integrados por jueces,
que se encargaban de impartir justicia en las provincias americanas. Y los cabildos fueron instituciones municipales dedicadas al gobierno de las ciudades americanas y que estuvieron conformados por sus habitantes. Por otra parte, en cuanto a la economía, una de las instituciones económicas más importantes de la América Española fue la encomienda. La encomienda fue una institución creada por la monarquía con la intención de organizar la economía de las tierras conquistadas y evangelizar a los pueblos indígenas. En esta institución, la corona española permitía que algunos de los españoles en América tuviesen a un grupo de indígenas bajo su control. A estas personas se les conocía como encomenderos. Los indígenas estaban obligados a pagar tributos al encomendero. A cambio, el encomendero debía enseñarle a los indígenas la religión y las costumbres de los españoles. De esta manera, la encomienda sirvió para que los españoles aprovecharan el trabajo de los indígenas y también para que los indígenas adoptaran la religión y la cultura de España. Las encomiendas se concentraron sobre todo en el desarrollo de la agricultura en las haciendas y en la extracción de minerales en las minas. Sin embargo, esta institución fue muy polémica, ya que muchas personas consideraban que a través de ella se maltrataba y explotaba a la población indígena. También las grandes plantaciones representaron otro importante centro de producción durante la época colonial. En estas plantaciones se producían azúcar, algodón y tabaco. Además, allí trabajaban los esclavos africanos que fueron trasladados a América, especialmente a aquellas zonas donde había poca población indígena. Otra importante actividad económica fue el comercio. Y es que el crecimiento de la producción agrícola y ganadera ayudó no solo a incrementar el comercio dentro de los territorios americanos, sino también a aumentar las exportaciones hacia España. La monarquía deseaba que todas las actividades comerciales de la América Española se realizaran solo con España. Sin embargo, cuando las economías hispanoamericanas crecieron, a los españoles se les hizo muy difícil controlar el comercio. Así que, a través del contrabando, los productos americanos comenzaron a aparecer en otras partes de Europa. Porthanger es el juego histórico de acción en línea que te da acceso a los legendarios vehículos del siglo XX. Este es el único juego que te ofrece la posibilidad de probar los modelos más. Por otro lado, las sociedades coloniales estuvieron marcadas por el mestizaje, la mezcla entre la población española, indígena y africana. Este proceso de mestizaje provocó que en Hispanoamérica surgieran sociedades con una gran diversidad étnica. Pero esto no significa que en ellas no existieran diferencias sociales. Todo lo contrario, las sociedades coloniales estuvieron fuertemente jerarquizadas. En lo más alto de la pirámide social se encontraban los peninsulares, es decir, las personas que nacían en España. Ellos eran grandes comerciantes y ocupaban los cargos políticos más importantes. Luego de ellos estaban los criollos, es decir, los hijos de españoles que habían nacido en territorio americano. Ellos eran encomenderos, hacendados o terratenientes, pero a pesar de que tenían un gran poder económico, no podían ocupar los puestos políticos más altos. Más abajo se encontraban los mestizos. Ellos trabajaban en los campos como peones o podían ser artesanos, carpinteros y albañiles. Después estaba la población indígena, que en su mayoría formaba parte de las encomiendas. Y por último se encontraban los esclavos de origen africano, quienes eran forzados a trabajar en las plantaciones y en las minas. Y de esta manera estuvo organizada Hispanoamérica durante la época colonial. Una época que es muy importante conocer, ya que todos los hechos que ocurrieron por estos años marcaron la historia de los países hispanoamericanos.
Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este Cuaderno. Bien chicos, ¿qué les pareció el video? Sí. Estuvo bien, ¿verdad? Sí. El video, como ustedes pueden visualizar, nos da un breve resumen, porque contar esta historia es muy larga, ¿sí? Muy larga, desde el primer momento que antes de llegar los españoles, cuenta la historia, ¿cómo se llamó el señor que vino en 3 calaveras pensando que iba a las Indias y llegó? ¿A dónde fue que llegó? América. A América, muy bien. ¿Cómo se llamaba este señor? A ver, Trixie. Cristóbal Colón, muy bien. Cuando ellos llegan ya a América, ¿sí? Sucedieron muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, porque la conquista fue violenta o fue pacífica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Pacífica o violenta? A ver. Violenta. Fue violenta, ¿no? En algunos casos. En algunos casos fue violenta porque los españoles vinieron y sometieron a nuestros indígenas. Hubo otros casos donde los indígenas obviamente se unieron voluntariamente, ¿no? No hubo problemas con este tipo de lo que hablamos en la Biblia. También hubo otros hechos, ¿sí? Otros hechos que cambiaron la historia de nuestro continente. Los españoles comenzaron a implementar toda su tecnología, toda su organización, la trajeron de allá, crearon instituciones, ¿sí? Crearon instituciones. Hubo una institución que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes se acuerdan, ¿cómo se llamaba la institución que decía que les otorgaba una propiedad a los españoles esa institución? ¿Alguien se acuerda? Se llamaba la quinta, no, la encomienda, ¿sí? Se llamaba la encomienda, ¿sí? Entonces, hubo muchos cambios, chicos. Hubo muchos cambios, se formaron grupos, ¿sí? Se crearon grupos sociales. Los que estaban en la cima eran los sacerdotes, los militares. De ahí después venían los criollos, que eran los mismos españoles, ¿sí? Y después se hicieron algunos otros grupos que fueron creando la sociedad que tenemos. Hubo los mestizos y por último estaban también los esclavos. ¿De dónde vinieron los esclavos que trajeron aquí a nuestro continente? ¿De dónde eran? De África, ¿sí? Muy bien, hubo una sociedad, hubo un grupo, esclavizado que los trajeron de África. Bueno, voy a pedirle a ustedes que me ayuden con la lectura para ir contextualizando el tema, ¿sí? Le voy a pedir primero a Jimena que me lea la característica, ¿sí? Las características de la época colonial. Vamos a ver, Jimena. Comienza. De la época colonial. La época colonial. Voy a ponerle pausa para que me la lea Jimena. A ver. La época colonial, comprendida entre el dígalo. Entre el siglo XVI, poco después del descubrimiento, hasta los siglos XVIII y XIX. Muy bien. La época colonial, ahí lo tienen en la pizarra, comprendida entre los siglos XVI, que empezó porque los españoles llegaron aquí ya finalizando el siglo XV, ¿sí? Mientras exploraron las tierras, ya prácticamente comenzó en el siglo XVI, ¿sí? Hasta el siglo XIX. Seguimos. Comprendida entre el siglo XVI, poco después del descubrimiento, hasta los siglos XVIII y XIX. Principales características de la época colonial, entre ellas tenemos las más importantes.
A ver, ahí está una característica, Jimena Aldear. La economía colonial, la encomienda. Asignar un terreno en una comunidad de indígenas a un español. Ya, muy bien. Seguimos. Siga leyendo lo que aparece, ¿ya? Poner atento, por favor, porque voy a hacer preguntas. Sí, pongan atención porque voy a hacer preguntas ahorita. Lea. La mita consistía en un periodo de trabajo obligatorio remunerado que los indígenas y negros debían cumplir. Ya, a ver, vamos a ir atrás. ¿La encomienda qué era? ¿Qué era la encomienda? Ya lo dije antes, ¿qué era la encomienda? A ver, Tiffany. Una Institución. no, a ver, Randy. Una institución, ¿sí? Que repartía una cierta cantidad de tierra a los españoles. La mitad, ahí está. ¿Qué era la mitad? Repítalo. Consistía en un periodo de trabajo obligatorio. La mitad, mira. Consistía en una etapa de trabajo obligatorio. Era obligatorio trabajar en esa institución. Sigamos. A ver, ahí está. Siga. Entre los alimentos que cosechaban durante la época colonial, maíz, yuca y papa. Bien, esos eran los alimentos principales. ¿De dónde creen que vinieron esos alimentos? ¿Ya estaban aquí o los trajeron los españoles? Los españoles trajeron esos alimentos, ¿sí? Trajeron otras cosas que ahora vamos a ver ya mismo. Sigan y ven. Sí. Entre los animales domésticos que poseían, el cerdo, el caballo y las vacas. Bien, además de alimentos, en este caso los vegetales que ya nombramos, también trajeron ciertos animales que no había aquí. ¿Cuál era? Usted. A ver, sí. ¿Cuáles son los alimentos que trajeron? Los animales que trajeron. El cerdo, el caballo y las vacas. ¿Ya? En ese tiempo no había estos animales aquí en nuestro continente. Ellos los trajeron, el cerdo, el caballo y las vacas. ¿Sí? Seguimos. Ya usted ve este, Jimena, y ahí sigue Randy, ¿ya? Sistemas de trabajo. Grupos sociales en la época colonial. Ya, como les decía antes, ellos trajeron muchas cosas, entre eso trajeron su organización, porque recuerden ustedes que ya el país de los españoles, o sea, ese país, esa región, ese continente, estaba muy avanzado. Ellos estaban organizados ya, eran una sociedad, y acá no estábamos en nada. Y trajeron ustedes pueden ver una pirámide que está organizada jerárquicamente, ¿sí? Vamos a leer, Randy, léame lo que salga. La esclavitud. Los indígenas fueron sometidos a malos tratos y largas horas de trabajo. Lo que le decía General, ¿se acuerdan que le hice una pregunta? Que la conquista fue violenta, ¿verdad? Ahí lo están ustedes viendo y leyendo, ¿sí? Ellos llegaron acá y nos sometieron violentamente a los indígenas, ¿sí?
A ver, déjame retroceder. Ya, ahí sí, a ver. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre diferentes razas que habitaron en el continente americano. Bien. ¿Cómo era la sociedad colonial? Eran sociedades mestizas, producto de la mezcla entre diferentes razas, ¿sí? Cuando llegan los españoles aquí, ellos tuvieron acercamiento con la población indígena femenina, porque la mayoría o casi todos los españoles que llegaron por primera vez eran solo hombres. Entonces, cuando ellos estuvieron acá, tuvieron acercamientos, digamos, amorosos con las indígenas, y nacieron las razas, ¿sí? Nacieron los llamados mestizos, que en este caso somos nosotros. Llega Randy. Las mujeres esclavas se dedicaban, sembraban y siempre en recolección de frutas, para matar a los hijos de los criollos, hacer los quehaceres de la casa. Ya, las mujeres de ese tiempo pues se dedicaban, como ustedes podrán ver, se dedicaban a la siembra y la producción de alimentos, en este caso, ¿no? También algunas se dedicaban a amamantar a los niños, ¿sí? A los niños hijos de los criollos. Ya les dije que los criollos, ¿quién eran? ¿Quién eran los criollos? Los españoles, ¿verdad? ¿Sí? Y también algunas hacían las tareas domésticas. Seguimos. La educación estaba a cargo de la Iglesia Católica. Esto es muy importante, ¿sí? Muy importante. Recuerden ustedes que antes de esto yo les había dicho que vinieron los españoles que conquistaron América, eran marineros, artesanos, entonces militares, no había maestros, y los más educados en ese tiempo eran justamente los religiosos, los sacerdotes, y ellos se encargaron al inicio de la educación de los niños, ¿sí? Porque ya en ese instante mismo, antes de llegar los españoles, aquí no existían las escuelas. Entonces, cuando llegan los españoles, vuelvo y repito, ellos estaban organizados, había escuelas en los países de ellos y ellos las implementaron acá. Pero, ¿y quién se encargaba de esa educación? Los sacerdotes, ¿sí? Seguimos ya para finalizar. Y eso es todo, ¿no? Eso es todo. Bien. Entonces, chicos, miren, una vez visto ese video y esas diapositivas que sus compañeros pudieron leerles y yo les iba explicando, pues voy a hacerles unas preguntitas. Vamos a ver si algo pudimos retener de lo que se mostró ahorita, ¿sí? Bueno, el que sabe me alza la mano, nada más, ¿sí? Voy a poner una preguntita, a ver, vamos a ver si sabe. ¿Cuál fue la razón por lo que los españoles decidieron quedarse en nuestro continente? Alza la mano. A ver, Randy. Porque habían escuchado rumores de que había un gran imperio y era muy rico. Y era muy rico, muy bien. A ellos se les despertó la ambición, ¿sí? Se les despertó la ambición a los españoles y dijeron, no, pues, aquí nos vamos a quedar porque aquí hay riqueza, ¿sí? Muy bien, Randy. La otra pregunta. ¿Cómo se sintieron los indígenas cuando vienen los españoles con armas, con tantas cosas? ¿Cómo creen que se sintieron ellos?
A ver, Axel, ¿cómo se sintieron los indígenas? Asustados, ¿sí? Kelly, ¿cómo crees que se sintieron los indígenas? Se sintieron mal, ¿sí? Se sintieron mal. A ver, Danesca, ¿cómo crees que se sintieron? Asustados. A ver, Keisha. Se sentían mal porque los golpeaban y le quitaron sus líderes, sus terrenos y lastimaban a su comunidad. Muy bien, ¿sí? Se sintieron tristes, asustados. ¿Por qué? Porque además de ser maltratados, le quitaban sus pertenencias, sus tierras, todo le quitaban. Muy bien, chicos. Seguimos. ¿Alguien sabe quién fue Atahualpa? Tiffany, ¿quién fue Atahualpa? Fue el rey del Imperio Inca. El rey del Imperio Inca. Muy bien, Tiffany. Muy bien. ¿Quién sabe que además de traer alimentos, animales, armamentos, trajeron algún tipo de enfermedades? ¿Alguien sabe si trajeron enfermedades? A ver, Guadalupe, ¿qué enfermedades trajeron?